Bueno, muy buenos días para todos. En algunos países, muy buenas tardes. Esperamos que estén muy bien. Ya tenemos 96 personas conectadas. Entonces vamos a dar inicio. Primero que todo, pues muchísimas gracias a Rafael por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante y crucial para las zonas francas de la región. Y por supuesto, al señor Carlos Wong. Carlos es el presidente de ASOFRAS, la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica, vicepresidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y líder de la Comisión de Global Tax que fue creada al interior de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, ASFA. Voy a leer brevemente para que sepamos la gran trayectoria de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, comentarles que el señor Rafael Sayagues es uno de los socios fundadores y miembro de la firma Ernst & Young en Centroamérica. Él es socio director de la práctica de impuestos y legal para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, miembro del Centro Latinoamericano de Negocios en Nueva York y es parte del equipo de asesoría en transacciones. Tiene una vasta experiencia, incluyendo estructuración tributaria local e internacional, diseño e implementación de transacciones locales y multijurisdiccionales M&A, diseño de estructuras corporativas y de inversión, precios de transferencia, controversia fiscal, tributación de expatriados, comercio internacional, financiamiento de proyectos, sistema de incentivos tributarios para zonas francas, regímenes de exportación e industria de turismo. Y es adicionalmente miembro de la Junta Directiva de ASOFRAS y representante en Business at OECD BIAC. Muchísimas gracias de verdad, Rafael, por esta clase. Les recomendamos a todos sacar cuaderno y no sé, en sus países, bolígrafo, espero, porque esto va a ser una clase bien intensa de 1:30. Y bueno, Carlos, bienvenido. Y muchísimas gracias por liderar esta comisión de Global Tax. Gracias, María Camila, y un gusto compartir con todos ustedes y un agradecimiento muy especial a Rafael Sayagues por acompañarnos hoy. El expertise de Rafa en este tema es realmente impresionante y quisiéramos recomendarles, como acaba de hacer María Camila, de que pongamos nota y atención a este tema. Este es uno de los temas que vamos a ver avanzando muy rápidamente en lo que queda de este año y vamos a ver sus impactos y repercusiones a partir de ahí y particularmente en el año entrante, porque creemos que llamar la atención de este tema y ponerlo sobre la mesa, como decimos, es muy importante, es muy relevante a lo que estamos haciendo todos en nuestras gestiones y en algunos países más y en otros menos tendremos afectaciones derivadas de estas acciones que se están haciendo, por lo que realmente agradecemos el esfuerzo que EY hace y el compartir este conocimiento tan importante. Hemos creado un grupo de trabajo en el cual tenemos representantes de Uruguay, tenemos representantes de Dominicana, tenemos representantes de Costa Rica y otros países en los cuales estamos permanentemente trabajando para entender mejor y analizar las acciones que estamos tomando los países frente a esta acción que está desarrollándose a nivel mundial. Sin más, creo que lo importante es oír a Rafa, así que agradecerle nuevamente la participación y a ASFA y a María Camila por esta plataforma que nos permite alcanzar a casi 200 personas el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Camila y Carlos, por la introducción y verdaderamente agradecerle a la Asociación de Zonas Francas de las Américas por esta oportunidad de poder venir a compartir con todas y todos ustedes a nivel de nuestra gran región de Latinoamérica sobre lo que muy probablemente es uno de los temas de transformación y más bien deberíamos de decir de disrupción que vamos a sufrir en materia regulatoria, en materia tributaria y en materia de lo que es verdaderamente el futuro de la inversión en nuestra región y sobre todo de lo que puede ser verdaderamente el futuro de la estructura y el modelo de los regímenes de incentivos fiscales en los países de Latinoamérica, pero en realidad en todos los países del mundo.
El día de hoy tenemos una agenda tremendamente agresiva y yo creo que ambiciosa, porque si hay algo que podemos estar totalmente claros acá es de las complejidades de este tema y sobre todo de que cada día que pasa, lo que les puedo decir es que es menos lo que sé del tema y en lugar de poder decir que es más de lo que sé. Y esto por la gran cantidad de procesos de información y de cosas que se han venido desarrollando en los últimos meses y sobre todo por la complejidad que efectivamente el sistema que ha sido desarrollado va a representar desde un punto de vista de implementación y de ejecución para todas aquellas empresas que nos va a tener que tocar lidiar con esto hacia adelante. Entonces, teniendo eso en cuenta, nuestra intención de hoy es poder darles a todos, y nuestro objetivo primario es poder dar una explicación general de verdaderamente qué es lo que representa BEPS 2.0 y en particular enfocarnos en el tema del pilar 2, que es el que se refiere a todos los temas relacionados con el impuesto mínimo global. Y a partir de ahí, dar un entendimiento completo de cuál es el diseño básico de las reglas. Obviamente, no podremos, jamás en hora y media podríamos entrar en el detalle de poder hablar de lo que son cientos de páginas de regulaciones sobre esto, pero por lo menos dar claridad sobre lo que es el diseño general de las reglas, de lo que se llama las reglas GLOBE o las reglas GLOBE, que es de las reglas de Global Base Erosion, para después empezar a hablar ya de esa estructura, cómo es que va a operar en la práctica, cuáles son los conceptos y darles la posibilidad a todas y todos de tener un entendimiento de una gran cantidad de acrónimos, porque la realidad es que esto es acrónimos on steroids, como se ha desarrollado, y que podamos entender qué es lo que cada una de esas nuevas definiciones y propuestas de la OECD van a representar para nosotros. Luego vamos a tener un entendimiento general sobre la evolución histórica del proceso y el nivel de implementación que tiene en las jurisdicciones al día de hoy. Vamos a entender muy puntualmente, que creo que es uno de los temas esenciales para los miembros de ASFA, que es cómo impacta el pilar 2 los regímenes de incentivos fiscales que cada uno de nuestros países ha venido desarrollando y promocionando al día de hoy. Y finalmente nos vamos a enfocar ya en un entendimiento más claro de cuáles son las implicaciones reales sobre la adopción del impuesto mínimo global y algunas ya consideraciones de cierre. La idea de esto es, si bien es cierto que por limitaciones de tiempo no podemos hacerlo interactivo 100%, sí nos gustaría que conforme vamos haciendo la presentación, quienes quieran ir poniendo comentarios o haciendo preguntas específicas, que utilicemos la herramienta del chat para ir registrando sus preguntas, las cuales ya sea iremos respondiendo en tiempo real durante la presentación en el chat, o algunas podría aprovechar para ir respondiéndolas yo, y sobre todo para ir acumulando alguna lista de preguntas que podamos usar al final del evento para poder compartir con todos los participantes. Entonces, sin más que eso, de nuevo agradecerle la oportunidad y, como dicen, entremos en materia. Primero que nada, es importante tener rápidamente un entendimiento de qué es BEPS 2.0. El BEPS, que es un acrónimo para Base Erosion and Profit Sharing, o sea, que básicamente es el acrónimo que la OECD estableció para lo que se ha convertido básicamente en todo un modelo de política fiscal y de comercio internacional en general a nivel global. Y es el concepto sobre el que parte esto la OECD, es que ha existido una estructura global desarrollada y promocionada primordialmente por lo que ellos denominan como los multinational enterprises o entities o las compañías multinacionales, que ha resultado en dos puntos fundamentales. Número uno, en una erosión de la base fiscal general en muchos de los países en los que operan las compañías multinacionales a nivel internacional. Y segundo, que se ha generado todo un concepto o un modelo de
competencia fiscal desleal, por llamarlo de alguna forma. Y esos han sido básicamente las estructuras generales o digamos, los temas sobre los que la OECD desde hace más de 30 años ha venido estableciendo acciones para tratar de regular y controlar, no a nivel individual de los países, sino como una iniciativa que busque el alineamiento y la colaboración de la mayor cantidad de los países a nivel mundial. BEPS 2.2 no es ni más ni menos que la evolución de lo que fue el proyecto BEPS original, que a su vez no fue ni más ni menos que la evolución de lo que fue un proyecto que inició a finales de los 90, cuando la OECD decidió como organización internacional, y de nuevo, una organización en aquel momento incluso y hasta el día de hoy bastante cerrada, limitada y selecta, porque en realidad no es una organización de cobertura global, sino que es una organización por invitación y de tamaño limitado, pero desde hace ya 30 años había tomado la decisión estratégica de que quería promocionar un nuevo modelo de sistema de tributación internacional globalizado. O sea, dada la globalización, dada la eliminación de fronteras y sobre todo, dado el surgimiento que se dio del concepto de la empresa multinacional, donde ya teníamos compañías que operaban prácticamente en todos los países del mundo, la OECD decide que el mundo tiene que enfocarse en establecer regulaciones eficientes para asegurarse de que haya una contribución y una distribución equitativa de las contribuciones fiscales que todos los operadores a nivel mundial puedan estar generando. Y toda esta iniciativa empieza, para algunos se recordarán, con la famosa iniciativa de la identificación y persecución de lo que se llamaban en aquel momento los paraísos fiscales y las famosas listas negras, las jurisdicciones de baja imposición, y ese fue básicamente el detonante. O sea, a partir de ahí fue que empezó todo este proceso que nos tiene hoy con BEPS 2.0, que fue con la decisión de la OECD y después con el apoyo de la Unión Europea, del G20 y de otros distintos grupos, de llegar a reconocer y publicitar que existían jurisdicciones a nivel internacional que tenían sistemas fiscales que promocionaban algún tipo de beneficio que a consideración de la OECD generaba competencia desleal a nivel de los mercados. Eso fue evolucionando, llegamos a el BEPS 1.0, donde la OECD decide que lo que quiere es promocionar todo un concepto alrededor de lo que ellos filosóficamente denominaron como transparencia fiscal internacional. Y la transparencia fiscal internacional básicamente era toda una nueva, por llamarlo de alguna forma, filosofía o ideología globalizada en materia de tributación internacional, que lo que pretendía era llegar a transparentar la forma en la que, y reitero, esto nace siempre desde una perspectiva de los grupos multinacionales, estaban operando a nivel internacional. Y ese concepto de transparencia lo que buscaba era llegar a establecer una redistribución más equitativa de la carga tributaria, garantizando que los países terminaran tributando la mayor cantidad posible que les correspondiera en las jurisdicciones y no que se estuvieran escudando utilizando estructuras internacionales y corporativas, utilizando jurisdicciones de baja imposición o de cero imposición que les permitían hacer negocios en múltiples países, pero terminar tributando solo en una jurisdicción particular y en esa jurisdicción resulta que la tasa era cero o era muy reducida. Y el resto de los países no tenían entonces una participación ni ningún beneficio de los negocios que esas empresas daban. El BEPS 1.0 resultó en una cantidad importante de iniciativas, cada una enfocada en distintas áreas. Se cubrieron áreas como sustancia, obligatoria mínima que tenía que tener una empresa para poder justificar sus negocios, es decir, se acabaron las compañías de papel, se enfocaron en nuevas normas de precios de transferencia, se enfocaron en normas específicas para atacar productos financieros y estructuras internacionales que ya se habían identificado que generaban beneficios ilegales, etcétera, etcétera.
Y después, ya más recientemente, ya la OECD dice, bueno, ya hice un framework global con BEPS 1 que establece ya criterios y pilares específicos para buscar una especie de normativa globalizada en materia tributaria. Ahora quiero dedicarme a empezar a emitir normativa, y uso el concepto de normativa en genérico, porque sabemos que la OECD al final de cuentas no produce leyes para los países, sino lo que produce es guías y recomendaciones para ser adoptadas después en legislación doméstica por los países. Pero dice, ahora es hora de empezar a aterrizar. Y eso lo que significa es que decide que quiere empezar a atacar y proponer regulación a nivel global sobre lo que considera que son los dos temas de más alto impacto para la economía globalizada en estos momentos. Y de ahí entonces es que nace lo que se llama el BEPS 2.0 y de donde evoluciona los conceptos de el pilar 1 y el pilar 2. En el pilar 1, que no lo vamos a estar comentando el día de hoy, que no es, digamos, de relevancia para este grupo necesariamente, lo que la OECD nos dice es que se tiene que asegurar una distribución más equitativa, más justa de las ganancias que generan las empresas multinacionales más importantes y que se derivan de todo lo que llamaríamos hoy la economía digital. O sea, seamos claros, el pilar 1 tiene nombres y apellidos. O sea, nació para buscar regular las operaciones de esta nueva economía digitalizada en la que vivimos hoy en día, donde ya no hay plantas de manufactura, ya no hay centros necesariamente de distribución, o sea, ya no hay ni siquiera una infraestructura tangible alrededor de un negocio multibillonario a nivel global, con operaciones en ciento y pico de países, pero que todo opera en el éter, en la nube, en este nuevo modelo de lo que es Internet, el comercio exterior, etcétera. Y entonces dice, no es posible que los negocios brick and mortar estén sujetos a un régimen de impuesto particular y que toda esta nueva economía digitalizada no esté cubierta. Entonces, el pilar 1 lo que busca es venir a asegurarse que todos los que operamos en este nuevo mundo digital tengamos una obligación de terminar teniendo que reportar y pagar impuestos por todas aquellas operaciones que, aunque yo diga que están en el éter del espacio, al final de cuentas están teniendo una repercusión en mi país. Eso es pilar 1. Y el pilar 2, que es lo que nos tiene a todas y todos hoy en este webcast, es la iniciativa a partir de la cual la OECD parte de una hipótesis muy importante, y como todo, digamos, proceso científico, hay una hipótesis que ellos deciden llegar a comprobar, y es que existe una competencia desleal entre los países, ya no las empresas, vean qué importante, existe competencia legal a nivel de las naciones, porque en los últimos, sobre todo 20 años, ha habido, y como lo resumió la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, creo que fue la persona que lo resumió en la forma más gráfica, ha habido una carrera hacia abajo, o sea, to the bottom, en cuanto a el monto de las tasas de impuesto corporativo en las naciones. Si ustedes ven algo muy interesante que ha sucedido en los últimos, reitero, sobre todo 20 años, es que hubo un reconocimiento de los países de que las épocas en que había que tener impuestos sobre la renta del 40 y pico, del 50%, o impuestos compuestos de más del 60%, claramente generaban una desventaja y afectaban la competitividad del país. Y ha venido habiendo una caída paulatina de las tasas de impuestos, donde al día de hoy las tasas corporativas están muy probablemente, bueno, antes de COVID, muy probablemente estaban en sus niveles más bajos de la historia del mundo moderno globalizado. Y entonces, eso, lo que la OECD dice es, si bien es cierto, nosotros reconocemos la importancia de que los países mantengan competitividad a partir de tener un sistema tributario eficiente, práctico y atractivo, e incluso que tengan regímenes de incentivos, lo que no se vale es que haya unos que simplemente digan, aquí todo es cero, aquí nadie paga, y más bien incluso hasta te doy plata de vuelta,
porque vengas a hacer negocios a mi país. Y entonces, de ahí es donde nace el concepto que dicen es, bueno, no podemos llegar a equiparar a todo mundo, pero la realidad es que lo que sí podemos hacer es establecer un concepto de un estándar mínimo global. Y de ahí es de donde nace el famoso concepto de el Global Minimum Tax, el GMT o el GMT. Y todo va alrededor de que se toma una decisión, y si ustedes me preguntan de dónde salió el famoso 15%, su propuesta es tan buena como la mía, porque al final fue una decisión totalmente, digamos, arbitraria en cuanto a lo que se creyó que era un monto mínimo aceptable para los países que participaron en la discusión, y se dijo, la verdad es que no deberían de existir países donde se pague menos de un monto específico y ese monto debería de ser 15%. Y así es como nace todo este concepto que hoy nos lleva a lo que es el marco inclusivo, que no es ni más ni menos que la reunión de un foro global o un grupo global de 137 países del mundo que dicen, la verdad es que sí, yo me apunto y considero que tiene sentido que en lugar de estar compitiendo todos para irnos para abajo y ganar cada vez menos, la verdad que los países deberíamos de buscar recuperar algo de lo que estamos, como diríamos popularmente, dejando sobre la mesa, que no estamos cobrando por todas estas estructuras sofisticadas que tienen las grandes empresas que operan en el mundo en este momento. Y entonces, para tratar de entender un poquito la historia, todo este proceso, si bien es cierto, empieza un poquito desde antes del 2020, es el 1 de julio del 2021 donde por primera vez tenemos lo que se llamó la Declaración del Marco Inclusivo. Y eso no fue, al final de cuentas, no más que lo que llamaríamos la declaración política, donde todos los países que la OECD organizó alrededor de este foro del marco inclusivo se reunieron para decir, claro, por supuesto, nos parece genial, es una barbaridad, no pueden haber países que tengan 0 impuestos y países que tengan solo 5% o países que tengan solo 7%, cuando yo estoy al 25% y con costos estoy pudiendo cubrir mi déficit fiscal, etcétera, etcétera. Pero esto era simplemente, en ese momento fueron manifestaciones políticas. O sea, es muy fácil hablar a 30,000 pies de altura y cuando estás hablando a ese nivel, todos los países siempre están de acuerdo y todo el mundo dice, por supuesto, la idea está genial, vamos adelante. Sale después de la declaración formal, para casi finales de octubre del 2021 y para diciembre del 2021 se da tal vez lo que es el momento más importante y a donde a muchos de nosotros nos cambió la vida y las perspectivas de lo que creíamos que iba a ser el Global Minimum Tax. Antes de esta fecha, 20 de diciembre del 2021, todo mundo creía que el Global Minimum Tax iba a ser algo bastante limitado en cuanto a alcance específico, que iba a enfocarse a atacar solo a un grupo muy particular de compañías limitado y que lo que buscaba era más bien perseguir a los países que no tenían tributación mínima establecida, o sea, que tenían una tasa efectiva por debajo de 15%. Y incluso, y tengo que reconocer, yo en otro evento de ASFA, antes del 2021, tuve la osadía de decir de que creíamos que con lo que habían publicado hasta el momento, el Global Minimum Tax no debería de llegar a afectar a aquellos países que tenían regímenes de incentivos, donde, si bien es cierto, había una exención incluso total del impuesto sobre la renta o por debajo del 15%, que eso no era parte del scope o el alcance de cobertura que iba a tener el Global Minimum Tax. Sobre todo porque la OECD había invertido los últimos 4 años haciendo fiscalizaciones y haciendo los famosos peer reviews, las revisiones de todos los regímenes de incentivos de los países del mundo y dando las recomendaciones de todo lo que se tenía que cambiar para que cumplieran con el estándar y que se consideraran que no eran regímenes de incentivos perjudiciales o que generaran algún tipo de competencia desleal. Para la gran sorpresa de todos, para cuando sale la publicación de los borradores de las reglas modelo, que son las que establecen ya los
3 conceptos generales que diseñan toda la estructura, la arquitectura técnica del impuesto mínimo global, que es el Global Base Erosion, el Income Inclusion Rule y el Under Tax Payment Rule, esos 3 conceptos que los van a ver a través ahora de toda la presentación. Lo primero que nos damos cuenta es que, desafortunadamente, Daisy, todos teníamos una expectativa y un entendimiento y la OECD iba por otro lado. Todos creíamos que el proyecto iba a cubrir 3 y resulta que la OECD en su mente el proyecto tenía que cubrir 300 desde el día 1. Y entonces nos cambia completamente la perspectiva porque es en este momento donde ya oficialmente nos damos por notificados, por ponerlo de alguna forma, de que incluso los países que habían hecho la tarea de hacer todo el proceso de cumplimiento, de adoptar sus regímenes de incentivos, iban a entrar en esto. Y sobre esto había mucha discusión. Hay gente que dice, no, yo desde el principio lo sabía, otros que tal vez sí, otras que no. La realidad del caso es que se los puedo decir por la experiencia de los países con los que yo tengo relación directa, incluso con mi propio país de residencia, que es en Costa Rica. Acá el discurso nos cambió muy rápido a partir de cuando salió esta normativa. Y a partir de ahí se dio un proceso muy rápido, muy acelerado, donde en menos de 2 años tuvimos, a partir del 2022, toda la publicación de los comentarios que se dieron alrededor de estas propuestas, que son tremendamente complejas y tremendamente técnicas. O sea, hay que ser claro, son lo menos user-friendly que la OECD muy probablemente ha creado en su historia de crear propuestas de regulaciones, tremendamente complejos porque impactan todas las áreas del negocio, como vamos a ver ahora, y no solamente la parte meramente fiscal. Para el 20 de diciembre del 2022 tenemos la publicación de la guía, donde ya incluso se empieza a hablar de los safe harbors o de los puertos seguros y de algunas medidas de alivio para sanciones en cuanto a quiénes deben o no deben y cómo se debe estructurar estas declaraciones GloBE, que al final de cuentas van a empezar a operar, como lo vamos a explicar ahora, como un nuevo tipo de declaración de renta adicional a la declaración de renta que normalmente se hace en los países individuales. Después, para febrero, ya entramos a todo lo que es la publicación de las guías administrativas y ahorita, este año, estamos ya en lo que llamaríamos recta final de implementación para entrada en vigencia y puesta en marcha de este proyecto. Y entonces esto me lleva a el título de esta conferencia y es: ya no podemos hablar del Global Minimum Tax como algo de, bueno, veremos a ver qué pasa o veremos a ver si pasa. Global Minimum Tax ya es una realidad. Y todo lo que tenemos ahora a partir de este año es simplemente procesos de readecuación, de depuración y de cleanup de todos los bugs y de los errores y de los problemas que se han venido identificando, pero es tan real que ya el Global Minimum Tax está, que ya incluso 2 países del mundo lo tienen formalmente adoptados, incluso como legislación doméstica. Entonces, ¿qué significa el Global Minimum Tax y específicamente las reglas GloBE? De nuevo, las reglas del Global Base Erosion. Esto se resume básicamente en todas estas publicaciones que ha venido emitiendo la OECD. Empezamos por las reglas modelo, que es lo que llamaríamos la descripción arquitectónica. Ahí es donde está la arquitectura de todo lo que es la forma en la que se va a estructurar para los, digamos, en términos de tributaristas, cuál es la base imponible, quién es el contribuyente, cómo se calcula la base imponible, cuál es la definición de renta, cuáles son las exclusiones y deducciones que se aplican a esa base imponible, cuáles son los créditos o los cargos que aplican y al final de cuentas cuál es la base de cálculo para aplicar esa famosa tasa efectiva del Global Minimum Tax del 15%. Ahí les acabo de simplificar lo que son cientos de páginas de explicación técnica de esos conceptos básicos de cálculo.
Luego tenemos los ejemplos ilustrativos, donde ya se empieza a hablar de casos específicos, hipotéticos, de cómo en la vida real va a venir a operar esto. Y después vienen ya lo que son, llamaríamos todos los documentos de implementación. Esto en realidad, por lo que queríamos planteárselos y ponérselos, simplemente aparte para decirles que esto es, digamos, lo que llamaríamos la publicación de las regulaciones que nos van a venir a aplicar y que van a ser la base que va a alimentar el diseño de las leyes específicas que se pasen en los congresos en cada uno de nuestros países. Acá el comentario principal que queríamos hacer es que todo este proceso no ha estado ajeno a controversia, como pudieron haber visto incluso en la prensa en algunos momentos, pero el punto más importante es que a través de toda la creación de estos documentos, que son al final de cuentas la definición de la política fiscal oficial que los países van a tener que terminar adoptando, el sector empresarial, si bien es cierto, tuvo una participación tremendamente activa a través del BIAC, del Business at OECD, que es el grupo donde el sector privado, el sector empresarial participa dentro de la OECD en conjunto con las naciones. Desafortunadamente, y se los digo yo que he participado en el comité fiscal del BIAC a nivel global, muchos de todas las aprehensiones, de todas las limitaciones e incluso de las complejidades y errores técnicos que tenían todas estas propuestas y esta normativa que el sector empresarial muy atinadamente y muy, digamos, detallado y con la participación de todas las firmas, los luminarias y los técnicos más especialistas que puedan existir en el mundo, desafortunadamente fueron muy poco atendidas por parte de la OECD y el marco inclusivo a la hora de llegar a las reglas finales. Desafortunadamente había una especie de sentido de urgencia de que era mejor pasar algo rápido e imperfecto a tratar de pasar algo que durara más tiempo y que requiriera más discusión. Y eso es importante mencionarlo porque como ahora ya estamos a las vísperas de empezar a ver los primeros casos de operatividad de estas reglas, el proceso de tener que después llegar a reparar, remendar y arreglar cosas que se identificaron desde el principio va a ser un proceso tortuoso y que, como siempre, no necesariamente es a los estados a los que les va a tocar asumir esos costos, sino que va a ser básicamente a los operadores, a los inversionistas, a las empresas a nivel internacional, las que van a tener que lidiar con todo esto. Entonces, entrando ya en materia más específica de qué es el Global Minimum Tax y cómo aplica. Este es un gráfico que hemos tratado de llevarlo así a su máxima mínima expresión de simplicidad para tratar de llegar a identificar cuáles son los 4 conceptos básicos que resumen la arquitectura total del modelo del Global Minimum Tax. Y entonces, empecemos por lo básico. ¿Para quién fue diseñado el Global Minimum Tax? El Global Minimum Tax no se pretendió como un impuesto de aplicación genérica o general para decir toda empresa en todo país del mundo debería de pagar un mínimo de un 15%. Eso es importante mencionarlo porque es probable que algunos países quieran guindarse, por decirlo en forma popular de esto, para eventualmente llegar a crear su propia política doméstica fiscal para decir yo me voy con un impuesto mínimo también porque eso es lo que dice la OECD y todo el mundo tiene que aplicarlo. Hay que ser claros, el Global Minimum Tax nace como una iniciativa para regular la obligación de pago de todas aquellas entidades que califiquen como MNS, MNIs o Multinational Entities. Y el MNI se define como una compañía que tiene ingresos, y ahora vamos a ver la fórmula de cálculo, que sobrepasan los 750 millones de dólares. Entonces, aquí el primer punto es que, ¿cómo se definió eso? Bien, se decidió que ese era un corte donde a partir de ahí ya eras grande. La realidad del caso es, y lo comentábamos ahora antes de entrar en el evento, que hoy en día, por la forma en la que ha evolucionado nuestra economía global, ya
la cantidad de compañías que están por encima de 750 millones en ventas es bastante amplio. No es como hace unos cuantos años donde eran solo ciertos grupos de compañías que uno veía como las grandes multinacionales. Hoy en día tenés compañías que tienen menos de 5 años de existir que facturan varios billones de dólares. Y con la economía digital, ese proceso de el crecimiento exponencial en el monto de ventas por el tipo de productos no brick and mortar que se han generado, ha hecho que tengamos toda una nueva generación en el mundo globalizado empresarial de compañías que caen sobre este monto. Y entonces lo primero que hay que destacar es que este ya no es un impuesto que será solo para unos pocos, sino que va a tener un impacto mucho mayor. Y les doy un dato interesante. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que es un país que dentro de Latinoamérica recibe un monto importante de la inversión extranjera relevante en el área de zonas francas, al principio uno decía, tal vez estos son solo unas cuantas compañías las que se van a impactar. Bueno, pues resulta que el porcentaje puede llegar a ser de más del 70% de los participantes en el mercado relevante de inversión podrían llegar a calificar para esto. Entonces, esto se los hago solo como una mención de que, si bien es cierto, es un impuesto de multinacionales, podemos llegar a tener mucho más compañías impactadas por esto de las que creemos. Y segundo, esto es un impuesto que tiene un único y absoluto objetivo. Y se lo resumo de la forma más simple posible. A la OECD no le importa quién y a dónde se paga. Lo que le importa es que al final de cuentas, por cada uno de los dólares, de los euros o de la moneda que sea, que una compañía que califique como una multinational enterprise genere en un país, se pague ese 15%. Entonces, si al final no se va a pagar en el país A mí no me importa que se pague en el B, en el C o en el Z. Pero el principio del concepto de un impuesto mínimo es que no me importa la forma, el impuesto se va a terminar pagando. Y por eso entonces es que nace esta arquitectura de estos 4 modelos de posibilidades de cobro del impuesto. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el diseño en forma simplificada? Primero, la primera forma en la que me voy a asegurar de que ese impuesto mínimo se paga es con lo que se llama la estructura de el Subject to Tax Rule, el STTR. Y el Subject to Tax Rule lo que dice es, yo tengo que iniciar el análisis para ver a dónde y quién y cómo pago, estableciendo si dentro de una estructura como la que está acá, por ejemplo, donde tenemos una compañía localizada en el país Z, la subsidiaria C que está en el país Z, y esa compañía va a hacerle un pago a su casa matriz que está en el país W, si ese pago está sujeto a la cobertura de un tratado internacional, un tratado de doble imposición, entonces el STTR es lo que se llama la norma convencional que va a permitir al Estado de la fuente imponer un impuesto sobre cierto tipo de pagos que van para afuera. Y aquí lo que nos están diciendo es, si usted ya tiene un tratado de doble imposición negociado entre sus países y ese tratado obviamente está por encima de la legislación doméstica y tiene sus propias reglas y sus propios tratados, entonces lo que yo le estoy diciendo es, usted va a tener que hacer un análisis para ver si, por ejemplo, en pagos de intereses, regalías y de otra naturaleza, esos pagos cumplen con un estándar donde, y para estos efectos, voy a obtener una tarifa mínima nominal del 9%. Entonces, lo que me están diciendo es, a partir ya de incluso de las relaciones de tratados que podían establecer incluso hasta beneficios de cero, voy a establecer una regla de este impuesto. Entonces, el STTR básicamente nació como una forma de la OECD reconocer de que van a existir muchísimas transacciones que van a estar cubiertas por los tratados y entonces se tienen que generar bajo esta regla particular. Y algo importante es que los impuestos que se paguen bajo el Subject to Tax Rule son impuestos que se considerarían cubiertos, es decir, que van a ser aceptados
dentro de las reglas del Global Inclusion, para efectos del cálculo del impuesto final. El segundo tipo de impuesto es el que se llama el Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax o el QDMTT. Y este es tal vez al que más atención le deberíamos de poner porque es muy probable que desde la perspectiva de política fiscal que vayan a tomar la mayoría de los países del mundo y muy probablemente creería yo que todos, me atrevería a decir, los países de Latinoamérica, este es el modelo de impuesto en el que se van a establecer. ¿Y por qué? Porque el Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax lo que llega a establecer es, este es el verdadero impuesto mínimo, que es el que dice que los países deberían de tener un sistema de impuestos sobre la renta en el que se establezca que va a existir siempre un impuesto mínimo equivalente a una tasa efectiva, y esto es muy importante, no estamos hablando de tasas nominales, es un effective tax rate del 15%. Y entonces, esto significa que si yo soy el país Y, a donde está la subsidiaria B, si yo hoy tengo un sistema de impuestos sobre la renta donde tengo tasa 0 o tasa 5 o tasa 10, entonces si yo no quiero quedar fuera de la posibilidad de cobrar este impuesto adicional, yo tengo que subir la tasa del impuesto sobre la renta a un nivel que termine siendo equivalente a este 15% de effective tax rate. Y entonces aquí lo que se establece es que el país asume su soberanía y derecho de gravar las rentas que va a generar esta empresa multinacional dentro de su país y las va a gravar con un impuesto mínimo. Ojo que es un mínimo. La OECD lo que dijo es, yo pido un piso, yo no establezco el techo. El techo es un problema de cada país, pero yo lo que pido es un piso del 15% como mínimo. Entonces, este es el caso más importante para nuestros países en Latinoamérica, donde, por ejemplo, hoy tenemos regímenes de incentivos donde las compañías que operan, por ejemplo, bajo un régimen de zona franca, hoy tributan al 0% por un periodo de años, por un tax holiday, según un contrato que haya sido establecido con el Estado. Lo que nos está diciendo esta estructura de impuesto es que a partir de que el país decida adoptarlo, si decide irse por un Qualified Domestic Minimum Tax y decide, en lugar de regalarle la plata a otros países, yo quiero recaudar, vamos a tener que incorporar un gravamen equivalente a ese 15% de effective tax rate. Entonces, este impuesto lo que dice es, yo país B, voy a empezar, antes no grababa, ahora voy a empezar a gravar a todas las compañías que operen en mi país, que califiquen como empresas multinacionales y que hoy en día no estén llegando a un effective tax rate del 15%, por ejemplo, porque tienen esa exención particular bajo el régimen de incentivos que yo les di. Pero resulta que la OECD dice, usted no tiene obligación de establecer el QMDTT. Usted, país, perfectamente puede llegar a decir, a mí no me interesa. En mi país yo sigo siendo 100% exento, yo sigo teniendo un impuesto de 0 o sigo teniendo un impuesto solo del 5 o solo del 10 o del 7 o del 12. Yo no voy a subir mi carga tributaria. Eso es problema de otros. Y entonces la OECD lo que dice es, perfecto, usted tiene su derecho soberano a, si no le da la gana, no cobrar impuesto. Pero como esto es un impuesto mínimo, y reitero lo que les dije al principio, la OECD dijo, a mí no me importa a dónde y a quién se le paga, pero el impuesto se paga. Entonces se diseñó el tercer modelo que está a la izquierda, que es el Income Inclusion Rule, el IIR. Y esto básicamente es lo que dice es, si el país en donde la subsidiaria, en este caso del ejemplo, la subsidiaria B, no tributó el mínimo del effective tax rate del 15%, porque ese país no tiene un Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax o no tiene un régimen de impuestos que cumpla
con el estándar de este 15%, entonces la jurisdicción a donde está la casa matriz de esa subsidiaria B tiene el derecho primario de imponer el impuesto y de recaudar por lo que no se pagó en el país B. Vean qué complejo e importante es. Básicamente lo que nos están diciendo es, si usted país renunció a este derecho primario que yo le di de poder recaudar hasta este 15%, por la razón que sea, sepa que los ingresos generados en su país no quedan libres. Y ahora entonces, en la jurisdicción de la casa matriz, si esa jurisdicción estableció una regla doméstica de IIR, en ese país de la casa matriz van a poder cobrar ese impuesto y se lo van a poder llevar a las arcas de ese otro país. O sea, como les dije, no les importa quién cobre, los importa es que se cobre. Y para efectos de la empresa multinacional, el impacto es el mismo, porque no importa que pague en el país B o en el país W, al final terminé pagando. O sea, el costo fiscal del 15% de tasa efectiva, siempre financieramente lo terminé teniendo. Y de nuevo, nos dice la OSD, en el país de la casa matriz, resulta que el país decidió que no quería establecer una normativa de IIR, o sea, que no les interesaba tampoco recaudar los impuestos que se dejaran de recaudar en los otros países de sus subsidiarias. Perfecto, de nuevo, su derecho soberano de no querer ganarse esa plata. Y entonces vamos al cuarto, que este es lo que llamaríamos el catch-all provision. O sea, el que si ya no lo agarré por tratado, si ya no lo cobré en el país específico de residencia y donde se generó el ingreso gravable, si ya no lo agarré porque no lo cobró el país de la casa matriz, en el modelo 4, que es el Under Tax Payments Rule, el UTPR, lo que dice es cualquier otro país del mundo en el que haya una subsidiaria que sea parte del mismo grupo de control de esa entidad multinacional, si nadie grabó esos otros ingresos, en este caso es decir, el país A, si tiene una norma de UTPR, puede llegar y decir, bueno, perfecto, si a usted país Y y a usted país W no le dio la gana grabar, yo sí quiero esa plata y aunque no tiene nada que ver conmigo, aquí está el cargo por ese 15% de effective rate o por la diferencia que no se haya pagado a través de la cadena que el resto de los países no cobraron. Y entonces, esto es lo que se llama una norma subsidiaria al IIRR, que solo aplicaría cuando ya en serio nadie más cobró y entonces la que dice yo la quiero cobrar, la puede cobrar. Y entonces, si por algún motivo aparece más de un país que dice, no, pero yo no quiero que se lo diga todo, yo también quiero ganar. Y entonces aparece el país P y el R y el W y el Z y esto, y todos dicen, los 5 países estos tenemos reglas de UTPR y queremos cobrar el impuesto que no se pagó a nivel del país Z, entonces ahí hay toda una regla donde se hace una asignación específica con base en la estructura de activos tangibles y empleados que cada una de esas empresas tiene en el país correspondiente. O sea, hay una asignación, por llamarlo de alguna forma, proporcional o reglada para redistribuir ese 15% que ni el país Z ni el país W quiso cobrar. Entonces, si algo quieren llevarse de toda esta presentación que vamos a ver hoy, es esto. Esto es Global Minimum Tax. Es una forma de decirle a las empresas, se acabó aquella época en la que ustedes podían movilizar libremente sus ingresos y parquearlos en jurisdicciones que les dieran el beneficio más alto por la tasa reducida o de cero que ustedes tenían. Usted puede seguir moviendo sus negocios y sus flujos y sus platas como quiera. Puede seguir haciendo los procesos de supply chain realignment y de profit shifting que usted quiera. Pero usted va a terminar pagándome ese 15%
bajo cualquiera de estos modelos. Y hay que reconocer que la arquitectura está muy bien diseñada en el sentido de que, al final de cuentas, como les dije, alguien va a terminar pagando este impuesto. Entonces, ¿a qué quiero? La primera conclusión importante. Piensen ustedes en sus países, de todos los que están representados en este evento hoy, ¿cuál gobierno va a llegar a decir, a mí no me interesa incrementar la recaudación tributaria, a mí me sobra el dinero, tengo un superávit primario o secundario, no tengo déficit fiscal, no tengo impacto por COVID? La verdad es que entonces yo le voy a regalar esto a cualquier otro país. Yo creo que es difícil de pensar que vaya a haber alguna jurisdicción en la que no vaya a haber un interés de decir, antes de que la plata se la lleve alguien por el IIR o por el UTPR, la verdad es que mejor pongo yo un QNDTT, el Qualified Minimum, Domestic Minimum Top of Tax, y me gano yo ese 15%. Entonces, es de esperar que el diseño estructural de las legislaciones domésticas en la mayoría de los países van a ir muy probablemente con una regla de QNDTT y adicionalmente de que por si acaso vayan a meter una regla de IR y de UTPR para decir, bueno, hey, yo me quiero apuntar a esa posibilidad de que si alguien no cobró, de yo pueda llegar a recoger algo. Pero es bastante probable que el QMDTT vaya a ser el modelo primario que vayamos a ver a la mayoría de nuestros gobiernos enfocándose en tratar de diseñar. Entonces, ¿cuáles son las bases esenciales para llegar a hacer el cálculo? Y aquí es donde esto se empieza a poner todavía más complicado que lo que traté de simplificar en la explicación anterior. Pero esto es, de nuevo, si lo queremos ver desde una perspectiva bastante tributarista, ¿cuál es la fórmula de cálculo y las bases esenciales para la determinación del impuesto? Lo primero que se tiene que hacer es llegar a identificar quiénes son las entidades cubiertas. O sea, en palabras típicas, quién es el contribuyente del impuesto, el obligado tributario que tiene que pagar. Y para eso, entonces, hay que identificar cuáles son estos famosos grupos de empresas multinacionales y cuáles son las subsidiarias de esos grupos que estarían dentro del alcance de este impuesto. Entonces, paso 1 básicamente es definir el contribuyente. El paso 2, lo que llamamos los beneficios y pérdidas GloBE, no es ni más ni menos, para hablarlo en términos que entendemos todos, la definición de cuáles son los ingresos y pérdidas, los ingresos gravables y las pérdidas fiscales que tenemos a partir de la determinación del paso 1, el contribuyente o las entidades cubiertas. Eso básicamente es, la palabra beneficio no es ni más ni menos que una palabra para referirse a cuáles son los ingresos que se tienen que determinar. Eso sí, y aquí una parte importante, no con base en las reglas financieras bajo las normas contables, o sea, IFRS, US GAAP o los General Accounting Principles que le apliquen a la entidad del grupo, ni tampoco es sobre las reglas de cálculo de la renta neta imponible para efectos del impuesto sobre la renta del país particular. Esto es un cálculo que se hace sobre específicamente las reglas modelo. Es decir, aparte de tener que ahora hacer los cálculos de cómo pago el impuesto a nivel del país, ahora tengo que hacer un nuevo cálculo de cómo calculo mis rentas gravables según estas rentas modelo. El paso 3 es cuáles son los impuestos cubiertos. Y entonces esto es, bueno, como lo que llamaríamos, por ejemplo, en un cálculo de un impuesto sobre la renta tradicional, si existen algunos otros impuestos que yo ya pagué que me puedan servir de crédito o que sean impuestos a cuenta y que se puedan aplicar contra este impuesto mínimo global. Y el paso 4 es, ahora sí, ya con base en todos estos, ya tengo el contribuyente, tengo las rentas, tengo todos los impuestos y créditos que ya he pagado sobre esto. Ahora voy a hacer el cálculo de la tasa efectiva específica que esta sucursal, básicamente la subsidiaria o la entidad que esté operando en el país específico,
va a tener que estar sujeta al impuesto complementario. Y el paso 5 es a donde calculo el QMDP, o sea, el impuesto mínimo sobre el 15% effective rate, o en su defecto, si no existiera, entonces tengo que irme a los cálculos adicionales que vimos ahora de si aplica el IR o aplica el UTPR. Y todo esto siempre es en un concepto de cascada. O sea, si ustedes se ven el diseño estructural del impuesto es un impuesto en cascada, donde si no es uno, es otro. Y es un árbol de decisiones siempre. Si se da esto, no se da esto. Si se da esto, no se da esto. Y eso te lleva, como dije, para siempre llegar entonces al impacto del impuesto total. Entonces, si lo queremos ver ahora, entonces, entendiendo cómo aplica, lo primero entonces es cuáles son las entidades cubiertas. ¿Quiénes son estas famosas MNEs o Multinational Entities o Enterprises que hemos venido hablando? Y entonces, dentro de la definición de las reglas, lo que nos dice es, como ya habíamos comentado, y perdón, aquí cometí un error, había dicho dólares, pero es en empresas multinacionales con ingresos, o sea, ingresos totales superiores a los 750 millones de euros. Perdón porque dije dólares antes, pero es euros en realidad. Hoy en día ya la diferencia no es tan material, pero es importante que esa es la moneda de referencia que estableció la OECD en la normativa. Y entonces esto básicamente lo que implica es que se hace una sumatoria de todas las entidades que son relacionadas por propiedad y control y que están incluidas en un estado financiero consolidado del UPE, que es el Ultimate Parent Entity, o sea, la casa matriz. Entonces, lo que yo determine bajo mis estados financieros, y estos sí ya emitidos bajo normativa contable financiera, entiéndase IFRS o US GAAP, que son normalmente sobre las dos bases principales sobre las que operan las empresas multinacionales, toda subsidiaria que esté consolidada en ese estado financiero es lo que entra para este cálculo. Se dieron algunas exclusiones, obviamente no metieron entidades de gobierno, quitaron a las ONGs y a todas las sin fines de lucro, obviamente la OECD y todos los foros internacionales se excluyeron de todo este modelo y se excluyeron cierto tipo de estructuras particulares como son los fondos de jubilación y ahí hay algunas otras. Pero en términos generales lo que se quería de nuevo era de las compañías comerciales, digitales, industriales, de servicios, etcétera. Y el otro punto importante es que hay una regla particular que dice que para calificar como una MNE tengo que pasar un test de cuantía, que es no solo tener los 750 millones de euros una vez, sino que tengo que haberlo generado por lo menos 2 veces en los últimos 4 periodos fiscales anteriores al periodo fiscal en el que voy a tener que declarar. ¿Qué significa esto? Entonces, en el ejemplo simplificado de acá, en el ejemplo 1, tenemos una compañía que en el 2019 generó 630 millones de euros, en el 2020 830, en el 21 cayó a 650, pero en el 22 llegó a 780. Entonces, si yo llego ahora en el 2023 y hago el análisis para determinar si la compañía del ejemplo 1 debería de estar sujeta al Global Minimum Tax, en este ejemplo la respuesta es sí, porque en 2 de los últimos 4 periodos fiscales sobrepasó los 750 millones de euros del test de ingresos. En el ejemplo 2, por el contrario, básicamente tenemos que solo en uno de los años se pasó de los 750 y entonces en ese año particular, en este caso en el 2023, esa empresa no está sujeta al Global Minimum Tax. Entonces, ¿esto qué significa? Por un lado, reconoce que no debería de ser una calificación permanente, reconoce que las empresas tienen ups and downs en sus ciclos de negocios, reconoce el impacto de crisis financieras, recesiones, depresiones, pandemias, etcétera, y que pueden haber momentos donde se sube y se baja,
Y entonces lo que se buscó es, por llamarlo de alguna forma, un modelo de calificación promediado de tamaño. Pero también esto implica que las empresas vamos a tener que estar haciendo un testing todos los años para llegar a demostrar siempre, haciendo un look back rule, si estamos o no estamos sujetos a este cálculo particular. O sea, todos los años nos vamos a tener que testear, porque obviamente vamos a tener siempre un año nuevo más que se va sumando para ver si efectivamente pegamos los dos periodos. Y entonces, una vez que ya identificamos a la entidad y determinamos que efectivamente sí es una entidad MNE, según la definición, o sea, cumplimos con el estándar del paso 1, entonces acá resumimos lo que son los pasos 2 y 4 que comentamos anteriormente, y esta es básicamente la fórmula disque matemática simplificada del cálculo del Global Minimum Tax. Entonces, empezamos por la caja de la izquierda, que es los beneficios GLOBE. Y esto es lo que significa, como dijimos, la palabra beneficios es los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que se generaron? Y esto se calcula con base primero, en cada jurisdicción individual, y aquí hay un punto importante, y sumando todas las entidades del mismo grupo que operan en el país. Entonces, vean qué importante es esto, por ejemplo, para las compañías de zona franca, que son partes de grupos multinacionales calificados, que operan en un país donde tenés, por ejemplo, una compañía de zona franca que está completamente exenta del impuesto sobre la renta, pero resulta que ese mismo grupo multinacional tiene otra subsidiaria en el mismo país y esa subsidiaria está sujeta a impuestos sobre la renta porque, digamos, es una empresa distribuidora, comercializadora que vende los productos en el mercado local y esta operación está completamente gravada y tributa a una tasa de impuestos sobre la renta del 25% o del 30%. Lo que nos dice la regla GLOBE es, usted tiene que sumar todas las empresas que operan en el país y se consideran todos los impuestos que se pagan en el país. O sea, no es individual por empresa. Claro, porque si fuera por empresa, entonces esta de zona franca automáticamente siempre hubiera tenido que terminar pagando ese 15% de effective minimum tax. Pero si en el país resulta que hay 2 o 3 subsidiarias más y estas sí tributan, cuando yo calculo los impuestos que pagaron esas otras empresas, puede ser que la tasa efectiva total que pagué en ese país sea superior al 15%. Y entonces eso hace que no tenga la obligación de tener que terminar tributando sobre la entidad que estaba exenta, porque ya como grupo, que es lo que le importa medir a la OECD, terminé tributando como mínimo ese 15%. Entonces, eso es lo primero, que esto es un análisis consolidado de país y de todas las subsidiarias que operen del mismo grupo en ese país. El segundo elemento es el cálculo de los impuestos comprendidos ajustados. ¿Y qué es esto que les acabo de decir? Es todos los cálculos de los impuestos que yo ya pagué y que son impuestos comprendidos, entiéndase, impuestos que califican. Y para todo efecto, como vamos a ver ahora, eso básicamente son impuestos de renta, impuestos al patrimonio. Cuando tengo esos dos elementos, entonces se genera el numerador y el denominador de la fórmula. Y entonces esto es lo que se calcula, es lo que se llama el ETR jurisdiccional, el Jurisdiction Effective Tax Rate, que es el cálculo preciso de cuál es la tasa efectiva, reitero, no nominal, porque seamos claros, en la mayoría de los países las tasas nominales son por encima del 15% en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva jurisdiccional? Que se hace calculando todos los impuestos pagados, que los comprendidos o cubiertos, y eso se divide entre la totalidad de los ingresos que califiquen bajo la definición de beneficios GLOBE. Y entonces, a partir de ese cálculo, lo que tenemos es que voy a calcular el porcentaje de lo que se denomina el impuesto complementario, que es si el país decidió que el effective
que efectivamente lo que hay es un effective minimum tax rate de 15%, y resulta que mi ETR jurisdiccional es de 10, entonces lo que me dice la regla es, usted todavía tiene entonces un saldo en descubierto por tributar, que es ese 5%. Y entonces, ahí tengo ya la renta que me quedó descubierta, que es, según ese cálculo, ese 5% que no grabé. Y entonces ahí voy a hacer un análisis de cuáles son los beneficios que tengo derecho, lo que llamaríamos las deducciones, y básicamente lo que se llama exclusiones de sustancia, que son ciertas cosas específicas que me permiten deducir de mi base imponible, y sobre eso voy a bajar el impuesto que haya establecido el país como el QMDTT. Y si ahí queda algo en descubierto, eso es lo que va a ser mi impuesto complementario jurisdiccional. Estoy clarísimo de que no es fácil, es muy complejo, y de nuevo aquí está sobresimplificado, porque para haber llegado a cada una de esas cajitas tuve que haber pasado por las regulaciones específicas que me obligan a tener que extraer data financiera, data fiscal, y hacer ajustes específicos según esta normativa particular para poder efectivamente llegar a hacer todos estos cálculos. Y mi intención no es que de acá todos puedan salir con una calculadora para hacerlo, pero por lo menos que entendamos los conceptos y las complejidades que esto representa. Entonces, si lo vemos, si ya queremos ver tal vez el caso anterior, perdón, este es un ejemplo simplificado de lo que es cómo se calcula el QMDTT, o sea, cuando el país decidió establecer ese impuesto y decidió que sí iba a gravar. Pero nada más como referencia gráfica muy rápida, si por el contrario tenemos un caso donde el país decidió no gravar porque no estableció eso, entonces aquí tendríamos un caso donde el país, en el país de la derecha, el país D, que es un país de baja tributación porque tiene un effective tax rate por debajo del 15%, todas sus subsidiarias, la D, CO1, 2, 3 y 4, no llegaron a tributar más de 15% y no hay un QMDTP, entonces ahí automáticamente vas a generar el derecho al país, y la corona básicamente lo que se refiere es que tiene el derecho primario ahí de cobrar, donde entonces en ese país que sí tiene un IR y está la casa matriz va a decir, ok, perfecto, yo voy a agarrar ese, usted tenía un ingreso gravable de 4,000, tenía 500 de impuesto, el impuesto mínimo debió haber sido 600, entonces hay un impuesto complementario de 96. Usted no lo quiso cobrar, perfecto, yo me lo sumo para efectos de mi cálculo de mi recaudación total como país de la casa matriz. Y en el otro ejemplo final es, si tenemos más bien el caso donde tampoco la casa matriz tenía el impuesto, aquí es donde se genera lo que la OECD definió como el backstop. O sea, como quien dice, aquí se acabó. Ya de esta no sale nadie sin pagar el impuesto. Y en el backstop rule, que es el UTPR, lo que dice es, si el país A no quiso tributar esos, agarrar y dejarse esos 96 de impuesto complementario, el país B y el país C, a donde están las subsidiarias, tienen el derecho de distribuirse, de nuevo, según sus intangibles y sus empleados, etcétera. Se hace una asignación proporcional y se reparten esos 96.06 de impuesto que el país D no quiso cobrar en su momento. Esto no es ni más ni menos que una tal vez descripción nada más gráfica de las reglas que acabamos de ver. Pero sí sirve para ver muy bien de que lo que dijimos, alguien en el mapa se va a terminar ganando esa plata. Y entonces la pregunta es, ¿quién está dispuesto a dejarla ir para regalársela a otro país? Y la OECD lo hizo a propósito para que todo mundo termine implementando esto. La OECD lo que quiere es que todo mundo tenga un QMDTT, porque nadie muy probablemente va a querer entrar en una discusión de ser este o de ser este.
Y como digo, y si ya lo quiere hacer, yo me encargo de cobrarlo. Entonces, ahora entrando un poquito más a dónde estamos hoy, porque todo esto era la teoría, todo esto es lo que está en esos cientos de páginas de las reglas y manuales que ya la OECD nos dio. Pero hoy en día básicamente tenemos dos realidades y aquí es donde la discusión se convierte ya no en técnica, sino en totalmente política. Primero, tenemos que tener claro que la OECD es el promotor, o sea, la OECD es el que está organizando, impulsando y es el generador de las ideas y del contenido técnico y es el organizador y yo me encargaría de decir es el activista político detrás de esto, es el agitador que está detrás de todo este tema. Pero en realidad, los dos que se han convertido en los que han definido si el Global Minimum Tax va o no va, o más importante, de qué forma va, han sido, por un lado, la Unión Europea y por otro lado, los Estados Unidos de América. En el caso de la Unión Europea, como ustedes pudieron haber visto en las noticias, no fue fácil para ellos haber llegado a tomar un consenso, porque recordemos que en la Unión Europea las decisiones se tienen que tomar por consenso de todos los Estados miembros. No fue fácil que llegaran a aceptar adoptar el Global Minimum Tax. Al principio, de nuevo, cuando eran declaratorias políticas, todo el mundo dijo, claro, por supuesto, que paguen los que no pagan, etcétera. Y más bien en aquella época, el único que dijo un momentito, yo no estoy de acuerdo o no creo que esto me convenga, fue Irlanda. Porque sabíamos que Irlanda es un país de la Unión Europea que tiene un impuesto por debajo del 15%. Pero bueno, muy rápidamente Irlanda le torcieron todos los brazos y las tuercas y se alineó. Pero después, cuando ya empezamos a ver las reglas de implementación, el problema principal fue que salieron dos países, que fueron Hungría y Polonia, y que a nivel del ECOFIN dijeron, esto no pasa. Venimos saliendo de una crisis, venimos saliendo de la peor pandemia de la historia, las economías del mundo y mis economías domésticas están destruidas, yo no voy a aprobar. Y entonces se cerraron y eso mantuvo muerta la posibilidad de que esto avanzara a ningún nivel. Y seamos claros, si la Unión Europea no decide implementar lo que la OECD dice, esto tiene muy pocas probabilidades de que esto llegue a nivel internacional. ¿Por qué? Porque representa el bloque individual más grande de economías unidas, donde si ya con solo ellos lo adoptan, ya es más que suficiente para que el resto no les quede otra opción. La realidad es que después de una gran discusión política, a finales del 2022, tanto Hungría como Polonia les dijeron, está bien, no apruebe, pero ¿se acuerda aquel empréstito? ¿Se acuerda aquella ayuda de cooperación? ¿Se acuerda aquellos fondos de la Unión Europea? Yo tampoco sé si los va a recibir. ¿Se acuerda aquella ayuda para la frontera? Aquella ayuda para migrantes, tal cosa. No sé si los va. Y muy rápidamente, en el 2022 cambiaron. Y eso terminó con la Unión Europea emitiendo una directiva oficial adoptando y obligando a los países miembros a incorporar el Global Minimum Tax en sus legislaciones domésticas. Entonces, eso fue celebrado por la OECD ya como la gran victoria, porque como les dije, ya si la OECD lo adopta, el resto de los países, con excepción de Estados Unidos, que por eso lo tenemos aquí aparte, muy probablemente no les va a quedar más opción que, como dicen, seguir a la manada y empezar entonces a adoptar la política. Aquí lo complicado es que, interesantemente, la creación del Global Minimum Tax evolucionó a nivel de la OECD por primera vez en muchos años. Claramente, el cambio de administración en Estados Unidos cambió el tono de las relaciones con la OECD. Y el Global Minimum Tax y todas las reglas que vieron ahora nacieron con el aval de Estados Unidos. Es más, Estados Unidos participó en su creación, sobre todo porque Estados Unidos ya de alguna forma había incrementado con el GILTI Tax y el otro impuesto específico que habían pasado en la administración Trump, ya ellos habían de alguna forma incorporado estos conceptos de el GILTI y el BEAT Tax que ya establecían un gravamen mínimo en Estados Unidos para las empresas multinacionales de US
que operaban a nivel internacional. Entonces ellos dijeron, perfecto, si ustedes quieren copiarme, yo me meto con ustedes a tratar de entonces de unificar para que más bien no compitamos. Resulta que la administración Biden aprueba y avala las acciones de la OECD y incluso antes de las últimas elecciones del Congreso, cuando todavía incluso los demócratas tenían control tanto del House of Representatives como del Senado, esto nunca llega a votarse por las reglas de filibustering y otras que se estaban estableciendo. Y entonces, aunque la administración, el Ejecutivo y la mayoría principal del Congreso apoyaban la reforma, se empezó a desboronar el apoyo porque los republicanos y varios demócratas de algunos estados a donde están los headquarters de muchas de las empresas más importantes de Estados Unidos, que son las que más se afectan por el Global Minimum Tax, dijeron, esto no tiene sentido, esto es una propuesta del resto del mundo para perseguir e impactar la competitividad de las empresas de Estados Unidos, esto es una nueva política antiamericanista, etcétera, etcétera, y se fue creando toda una discusión a donde el Partido Republicano básicamente dijo palabra más, palabras menos, sobre mi cadáver esto no pasa. Y si yo gano las próximas elecciones del Congreso, les aseguro que no vamos a aceptar que pasa ninguna reforma que atente y ponga en riesgo la competitividad de las empresas multinacionales de Estados Unidos. Dicho y hecho, los republicanos ganaron el House of Representatives, tomaron control y con la mayoría que hay ahora pequeña todavía en el Senado, igual que tienen los demócratas, esto no parece tener ninguna probabilidad real de ser aprobado mientras haya control republicano. Y entonces se está generando un fraccionamiento grandísimo a nivel internacional porque se suponía que todos los países emergentes y los que no somos los grandes players del G20, los otros, íbamos a tener que tragarnos esto porque los dos grandes, mamá y papá, se habían puesto de acuerdo y esto iba, y resulta que a última hora, uno de los principales jugadores y de los que tiene la mayor cantidad de las empresas sujetas a esta regla dijo, yo no voy a entrar. Entonces, ahora estamos en ciernes ante la situación de que no sabemos qué va a pasar hacia adelante, en el caso de Estados Unidos. Porque el resto del mundo dijo, bueno, usted no lo quiere hacer, yo voy para adelante. Está pasando lo mismo que pasó con el CRS y FATCA. Estados Unidos dijo, yo ya tengo FATCA, CRS es para el resto del mundo, ustedes hagan su CRS, yo no ocupo meterme. Bueno, acá no fue que ellos dijeron necesariamente lo mismo, porque acá sí había consenso, por lo menos de nuevo a nivel del Ejecutivo, pero la realidad política es que no se sabe exactamente cómo se va a terminar resolviendo esto en Estados Unidos. Y entonces, al día de hoy, lo que tenemos es dos países que son los early adopters, que fueron Corea del Sur y Japón, que ya tienen normativa vigente, o sea, que ya le aplica y que ya están haciendo todos estos cálculos que hablamos para todas las multinacionales que operan en su país, y las dos tienen QDTPP. Después tenemos en azul, básicamente, ya todos los países de la Unión Europea tienen borradores de legislación que están en consulta y en proceso de implementación. Y después tenemos a varios otros países que están en consulta pública, recogiendo comentarios del público de las empresas para determinar cómo se van a implementar. Entonces, ya vemos que hay un bloque importante de países que están en eso. Ahora, interesante notar, no sorprendente, pero si ven el mapa, en ningún país de Latinoamérica esto está en ningún color. O sea, recordemos que en Latinoamérica tenemos ya 4 miembros formales de la OECD, que son México, Colombia, Costa Rica y Chile. Entonces, como mínimo, esos 4 países algo van a tener que hacer. Y seamos claros, México siempre es early adopter y es bastante seguro que algo va a sacar
porque siempre ha sido early adopters y más bien, de hecho, México normalmente toma lo que dice la OECD y lo lleva siempre incluso un paso más allá en muchos temas. Entonces, es de esperar que eso, muy probablemente el primero que vamos a ver es en ese. Pero, aparte de esos 4 países que son miembros de la OECD, de todo el resto de países de la región, dependemos en gran medida de la inversión extranjera y particularmente tenemos una gran apuesta alrededor de las zonas francas. Tenemos Costa Rica, tenemos Panamá, tenemos Uruguay, tenemos República Dominicana. Prácticamente todos los países de Centroamérica tienen un régimen de zonas francas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos países que hoy en día estamos en lo que yo llamaría en el wait and see, esperémonos a ver qué pasa, no hagamos olas, no seamos los primeros, esperémonos a ver qué hace el resto. Hasta el momento no hemos hecho nada. Y aquí sí nada más un comentario totalmente personal y de corte político. Una de las grandes frustraciones que vimos durante el año 2021 y 2022 fue que teniendo Latinoamérica 4 países representantes en la OECD y además teniendo otra gran cantidad de países presentes en el marco inclusivo, o sea, en este foro global de todos los países que estaban, a la fecha no hemos logrado identificar un solo caso donde ninguno de nuestros representantes de países haya ido a la OECD a decir, un momentito, ¿por qué usted quiere imponerme a mí este impuesto mínimo global? Esto es anticompetitivo contra mi economía. Yo dependo de poder competir para atraer la inversión y, por ejemplo, los regímenes de zonas francas son esenciales y, por cierto, usted me obligó a pasar por procesos de revisión que duré años, que me costaron cualquier cantidad de inversión en reformas domésticas, que tuve que ir al Congreso, que tuve que invertir, que tuve que cambiar mis sistemas operativos como gobierno, etcétera. Y ahora usted me dice que todo eso que hice no sirve porque ahora tengo que ponerle un impuesto. Nadie en ningún momento pidió una moratoria, nadie pidió un transition period, nadie pidió una exención para economías, por ejemplo, como se hizo en la Organización Mundial del Comercio con las normas de export subsidies con base a GDP o con cierto número de años. Nada. O sea, es impresionante. Y de nuevo, no hemos logrado identificar ninguna oposición formal. Si alguien la tiene, nos encantaría verla, donde nuestros países verdaderamente dijeron, esto no necesariamente puede ser una receta que se reparta para todos, porque la realidad es que todos los países no son iguales a nivel mundial. Y entonces, la excusa de la OECD es, pero si aquí más bien les estoy regalando plata, porque les estoy dando la posibilidad de cobrar impuestos que antes no cobraban. Lo que la OECD no entiende es que en muchos de nuestros países estábamos a propósito no cobrando esa plata porque ese era un atractivo para generar empleo, inversión en infraestructura, a valor agregado nacional local y crecimiento de nuestra economía. Pero bueno, eso era nada más un tema importante a mencionar y que justifica también por qué seguimos en blanco sin ninguna actividad ahí. Y entonces, aquí nada más muy rápido, como dijimos, una de las grandes sorpresas que nos llevamos es que el impuesto mínimo global sí afecta a los regímenes de incentivos y básicamente todo régimen de incentivo que esté basado sobre impuestos sobre la renta o impuestos sobre el patrimonio va a estar afectado por esto. Eso quiere decir que los gobiernos van a tener que analizar qué tipo de impuesto, bajo los 3 modelos que vimos ahora, van a querer incorporar para poder cumplir. Y obviamente el QDM TPP es el que muy probablemente el Qualified Domestic Minimum Tax, Top of Tax es el que todo el mundo va a querer aplicar. Algo interesante es que la OECD no cerró la puerta a crear incentivos, pero lo que dijo es, no pueden ser en la forma de una exención fiscal, o sea, no puede decir, créase el impuesto del 15% de renta efectiva y después genera una exoneración para aquellas empresas que se localicen en la zona franca, por ejemplo. O sea, no se permiten las exenciones. Segundo, no se permiten los
créditos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo dar beneficio a través de un crédito fiscal que yo pueda utilizar para que mi efecto fiscal sea cero. Entonces, tampoco se permiten las devoluciones. Entonces, yo llego y te pago el 15%, pero inmediatamente el gobierno por detrás llega y me dice, tome, aquí hay una devolución del impuesto. O sea, las devoluciones directas tampoco. Lo que sí dejaron abierto es la posibilidad de que los países diseñen estructuras a través del concepto genérico de cash grants o cash equivalents. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sí puedo darle dinero a las empresas cuando sean empresas que califiquen según estándares que yo haya establecido, que cumplan con sustancia y, por ejemplo, que me den un beneficio alrededor de, bueno, por cada número de generación de empleos, yo te puedo dar tanto. Por cada inversión que hagas en infraestructura, en techo industrial o en desarrollo de infraestructura inmobiliaria, por cada KPI que uno defina que tiene un impacto en la economía, los gobiernos podrían hacer cash grants. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos de nuestros gobiernos de Latinoamérica tienen la posibilidad real de hacerle un cheque en efectivo a una empresa para recompensarla? Es muy difícil. La mayoría de nuestros países no tienen la capacidad ni la solvencia económica para hacer cash grants. Sin embargo, y a donde está la gran oportunidad, como la OECD parece ser que va a aceptar cash equivalents, lo que eventualmente sí podrían diseñar los países es figuras alrededor de productos financieros, bonos estatales, bonos de abono tributario, bonos de compensación, etcétera, algún tipo de cash equivalent que pueda tener liquidez, y obviamente hay reglas que se tienen que cumplir para que los gobiernos puedan dar algún tipo de incentivo que compense el impacto sobre el flujo de caja que va a tener para la empresa el tener que empezar a pagar este 15% de effective rate que hoy no está pagando. Esto tal vez yo creo que podemos brincarlo. Entonces, bueno, igual se lo compartiremos luego. Este es un ejemplo de el concepto de los créditos fiscales. Básicamente, lo que nos dicen es que si hay créditos fiscales o incentivos monetarios, el análisis es si los incentivos monetarios no están vinculados a los impuestos cubiertos, entonces no son créditos fiscales y por ende para efectos de las reglas de cálculo del impuesto, se pueden entonces reconocer. Si por el otro lado lo que hago es que voy a dar subsidios canalizados a través de algo ligado al sistema tributario, o sea, ligado a las tasas del impuesto sobre la renta o a los créditos fiscales, etcétera, en el lado derecho, si es un crédito fiscal que no es pagadero en efectivo o por medios equivalentes, pero que se acredita únicamente contra el impuesto a pagar, o sea, usted me paga 1,000 y yo gobierno le reconozco un crédito, no en efectivo, sino simplemente le abono un crédito fiscal de 1,000, por lo que entonces su pago de efectivo es 0, eso no se vale. Eso cae dentro de lo que se llama un Non-Qualified Refundable Tax Credit. Por el contrario, si es un crédito fiscal reembolsable, pagadero en efectivos o en cash equivalents, medios equivalentes, con independencia de la cuantía del impuesto que se va a pagar, o sea, no está ligado al cálculo que hice del impuesto por pagar, si es reembolsable en un plazo de 4 años a partir del derecho, o sea, tiene un vesting period, eso es un Qualified Refundable Tax Credit. O sea, eso los gobiernos lo pueden hacer. Si por el contrario no establezco ese periodo mínimo de maduración o de vencimiento de 4 años, entonces también va a entrar como uno no calificado y la OECD me lo va a rechazar. Entonces, esto lo que queríamos era darles este ejemplo para que vayamos viendo muy probablemente por dónde se van a decantar muchas de las posibles legislaciones que eventualmente quieran llegar a implementar nuestros países en la región.
esto es un cálculo, este tal vez no vale la pena porque es nada más un cálculo de cómo aplican los créditos, que es simplemente un ajuste a la base imponible. Entonces, para terminar, básicamente, ¿cuáles son los puntos claves a considerar en este momento desde una perspectiva ya, por un lado, primero, de política gubernamental y después política empresarial? Primero, esto claramente es un nuevo marco de competencia fiscal global. O sea, nos viene a cambiar completamente las reglas del juego de lo que hasta ahora ha sido el modelo de atracción de inversión doméstica e internacional en nuestros países. Nos viene a establecer todo este nuevo concepto de el IRR, el QMDTT, el UTPR, etcétera, que como hablamos, lo que termina haciendo es que se asegura de que todo el mundo va a terminar pagando y todos los países van a tener la oportunidad de terminar cobrando. O sea, se va a cerrar la ecuación. Va a haber un cobro y va a haber un pago. ¿A dónde? Como hablamos, a nadie le importa. Es simplemente según como cada cual decida definir su política fiscal internacional y de atracción de inversión. Segundo, esto va a resultar en una competencia fiscal menos o más importante y efectiva. De aquí el tema es qué va a pasar con cuántas empresas van a estar sujetas a esto. Porque a diferencia de lo que se pensaba, son más y no menos las que van a tener que entrar en estas reglas. Y como vamos a ver ahora, eso tiene impactos importantes. Va a haber una carrera para quedarnos en el 15% o algunos países aprovecharán para irse a más. O tal vez algunos digan, yo como incentivo local solo voy a cobrar 10 y le regalo ese 5, usted vaya a compañía a ver cómo resuelve su problema en los otros países, pero para que se quede en mi país, yo no lo voy a tratar de grabar con más de 5, con más de 10 o de lo que sea. Y después, el punto más importante es cuáles van a ser los incentivos específicos de las jurisdicciones que tienen una alta tributación en este momento y que necesitan de las exenciones y de las ofertas que tienen hoy para poder seguir siendo competitivos. Y entonces va a venir todo un rediseño de la política nacional de cada país. Y ahí van a salir preguntas como si tenemos la capacidad de transformarnos, si podemos crear créditos fiscales que sean aceptables, si vamos a tener sistemas mixtos que van a ser más competitivos y si, por ejemplo, y esto puede ser un problema muy grande, si esto va a incentivar a las empresas a cerrar operaciones de muchos países y a concentrarse solo en uno, para quitarse la complejidad de tener que hacer todo esto en múltiples lados. Bueno, tenía 5 plantas, voy a hacer una mega planta nada más en una sola jurisdicción y me dejo de complicarme la existencia. Y lo más importante, ¿cuál va a seguir siendo la influencia de la Unión Europea y Estados Unidos, que han sido los dos que han estado dictando y obligando al resto de los países a alinearse alrededor de este tipo de cambios? Y a nivel de las empresas, primero, este es el momento en donde ya estamos tarde si no estamos considerando el Pilar 2 como una necesidad estratégica a resolver y entender dentro de nuestras organizaciones. Es el momento de entender, comunicar, pero sobre todo es el momento de empezar a tomar acción. Hay que entender cuál es el impacto que va a tener el Pilar 2 en cada una de nuestras subsidiarias, en cada uno de nuestros países, en cada uno de nuestros regímenes de incentivos, ya sea que estemos del lado empresarial, del lado gubernamental o del lado de los promotores del comercio y de la inversión. Tenemos que empezar a entender ya de una vez si tenemos contratos existentes de incentivos, qué tenemos que renegociar con los gobiernos, ya sea como organizaciones gremiales o como empresas, qué tenemos que empezar a proponer proactivamente, porque les digo, si nos esperamos a que los gobiernos se pongan creativos, normalmente la creatividad gubernamental no va a favor de la empresa. Entonces deberíamos de proactivamente llevar propuestas de cómo queremos que se resuelva esto de la mejor forma. Hay que dimensionar todos los puntos de cómo se calcula, cuáles de mis entidades entran, cuáles son mis impuestos calificados y no calificados, a dónde tengo más subsidiarias, cómo voy a montar, cómo me impacta. Y tengo que empezar a hacer todo el análisis financiero
de qué me cuesta esto, porque claramente puede ser un incremento en mi costo total de hacer negocio y de producción y de delivery. Tengo que reanalizar mi estructura corporativa, tengo que reanalizar toda mi estructura de supply chain integral para ver cómo voy a operar y tengo que desde ya empezar a ver áreas como cómo voy a hacer los ajustes entre mis estados financieros, mis estados fiscales y ahora mis estados financieros GLOB, por llamarlos de alguna forma. Ahora, si yo soy una empresa multinacional, por ejemplo, que consolido en US GAAP, pero mis subsidiarias están en todo el mundo y operan en IFRS, yo ya hoy tengo 3 juegos de libros. Tengo los libros estatutarios domésticos, tengo los libros financieros IFRS del país financiero y tengo la conversión de mis estados financieros a US GAAP para el consolidado. Bueno, ahora le tienen que agregar uno más que va a ser la producción de todos estos cálculos financieros con las reglas GLOB, que son diferentes a las fiscales y las financieras, que no necesariamente están alineadas. Eso implica personal calificado, reestructuración de procesos y sobre todo una reestructuración de todos nuestros sistemas de información, porque nuestros ERPs van a tener ahora que adaptarse para poder hacer todos estos cálculos. Para finalizar, como comentario general, termino como empezamos. El Global Minimum Tax es una realidad. O sea, yo creo que para Latinoamérica, el momento de el wait and see, de esperar a ver qué hacen los otros y cómo avanza, creo que ya esa etapa se nos está acabando y creo que es el momento en el que tenemos que empezar a tomar conciencia que antes de que otros tomen decisiones por nosotros, es mejor que nosotros empecemos a definir qué es lo que más nos conviene en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras estructuras y organizaciones. Por lo que yo creo que hoy, más que incluso un proceso de formación técnica, yo creo que también esto es un llamado a la acción, donde creo que todos los que estamos en esta organización de las Américas de Zonas Francas y que estamos en este negocio, creo que es el momento en el que tenemos que tomar una conciencia incremental sobre este tema y empezar a trabajar todas y todos juntos, porque esto va a impactarnos y nos puede afectar y beneficiar de formas importantes dependiendo de cómo lo tengamos desarrollado. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de haber compartido este tiempo con todas y todos ustedes. Gracias de nuevo a ASFA por la oportunidad y Camila, de nuevo contigo, adelante y gracias por todo. Rafael, muchísimas gracias. No paramos de tomar nota. Creo que tenemos la cabeza que se nos explota de todas las notas que tomamos, pero le voy a dar la palabra a nuestro líder de comisión de Global Tax y luego les hago unas pequeñas apreciaciones de precisamente ese plan de acción y ese llamada a la acción que nos planteas el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Interesantísimo. Tengo la cabeza llena de siglas y de nomenclatura nueva que aprender. Así es que ahora voy a hacerme un glosario de términos. Súper interesante realmente el avance que ha habido sobre este proceso del Global Minimum Tax. Es sorprendente considerando que es muy complejo. O sea, es una cantidad importante de países que tienen que tomar decisiones alrededor de este tema y con repercusiones para las empresas, para los países y para las diferentes entidades que van desde una empresa en particular, un desarrollador de una zona franca, un organismo de promoción de inversiones, un país, etc. En esto, la puerta creo que está abierta a una serie de cambios y repercusiones, los cuales tienen, por decir así, el río revuelto. La pregunta aquí es si queremos ser pescadores en ese río revuelto o si vamos a ser pescados. Entonces aquí creo que a nosotros nos lleva a darnos un cuestionamiento. Este es un tema importante a estudiar. ¿Y cómo vamos a reaccionar cada uno de los países y cada una de las empresas? Pues cada uno lo tendrá que definir.
pero es importante que como organizaciones alertemos de que esto está sucediendo, que es una realidad. Y aquí reitero mi agradecimiento original a Rafa por el involucramiento que ha tenido en este tema desde los inicios. Y ha sido un tema que, como dijo Rafa, empezó a discutirse desde las instancias de la OSD hace un buen rato y está tomando cada vez más velocidad. Nos falta saber el paso de Estados Unidos, indudablemente, pero el paso de Europa ya está dado. Así es que tenemos que empezar a analizar nuestras legislaciones, a ver qué procesos tenemos que preparar, porque también los cambios de las legislaciones no se hacen de la noche a la mañana, por lo menos en algunos países, en algunos son más eficientes, pero desde el punto de vista, por lo menos de nosotros en Costa Rica, esta es una gran llamada de atención y un signo importante de que tenemos que entrarle al tema. Así es que estaremos conversando, me parece, bastante durante el resto de este año sobre qué vamos a estar haciendo los países. Creo que ese será nuestro siguiente paso. Y como comisión lo que queremos es empezar a estudiar ahora sí cómo los países nos vamos a ir preparando, cómo cada uno ha ido haciendo sus acciones. Y creo que eventualmente tenemos una segunda o tercera ronda en la cual estaremos hablando de qué van a hacer los países en respuesta precisamente a este interrogante. Así es que primero agradecer el tiempo de todos y que ojalá este tema sea el inicio de muchísimas conversaciones para lo que queda de este año. Muchas gracias, David. Mil gracias, Carlos. Y bueno, dentro de las tareas de ASFA y de cada uno de los países, como tanto nuestro líder como Rafael, creo que la primera tarea que tenemos definitivamente que hacer en cada uno de nuestros países es qué porcentaje de las empresas se van a ver afectadas por este Global Minimum Tax, que como bien lo dijo Rafael, ya detectaron que es el 70% de las empresas en zona franca en Costa Rica, así que muy importante que se haga en el resto de los países para tener el panorama claro. Y tú decías algo muy cierto, Rafael, y es que tenemos que tener listo cuál va a ser la proposición desde las zonas francas para que los gobiernos no se pongan creativos. Bien lo dijiste, que a veces se ponen muy creativos y no siempre es en pro empresa. Entonces, también tener esas líneas de acción que tú muy bien describiste. Creo que más de uno va a ver este webinar varias veces para entender cada uno de los procesos. Entonces, muy importante todo el capacity building que podamos hacer desde esta comisión, de la mano de, pues de ustedes. Sí, me tomo pues el atrevimiento de decir que nos vas a seguir acompañando. Porque sí es importante que el día de mañana los gobiernos sepan, ¿no? Porque a veces por desconocimiento, y tú bien lo decías, al final cada país va a decidir si sí o si no, y de pronto a veces por desconocimiento se va a terminar yendo a otro país, y los países ricos lo van a tener que captar, y el país rico va a seguir siendo más rico, y de pronto los países en desarrollo no, si por falta de capacity building, pues no lo van a poder captar. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una gran labor para que no haya realmente esta erosión de impuestos, y que al final nuestras economías sigan creciendo y nosotros podamos seguir siendo competitivos en la región. Entonces, muchísimas gracias. Casi 2 horas y todavía tenemos 109 personas conectadas. Así que el tema estuvo súper interesante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y vamos a seguir trabajando desde la Comisión de Global Tax para darles información y acompañarlos de la mano desde la Asociación de Zonas Francas de las Américas y ASOFRAS. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.